nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Con humildad pedimos al Señor perdón por nuestras faltas para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad, para que bien dispuestos, cuerpo y espíritu, podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, recuérdales que se sometan al gobierno y a las autoridades, que los obedezcan, que estén dispuestos a toda forma de obra buena, sin insultar ni buscar riñas. Sean condescendientes y amables con todo el mundo. Porque antes también nosotros, con nuestra insensatez y obstinación, íbamos fuera de camino. Éramos esclavos de pasiones y placeres de todo género. Nos pasábamos la vida fastidiando y comidos de envidia. Éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Mas cuando ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hayamos hecho nosotros, sino que según su propia misericordia nos ha salvado con el baño del segundo nacimiento y con la renovación por el Espíritu Santo. Dios lo derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, somos en esperanza herederos de la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros.
Al verlos les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes». Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9, dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. La lepra, gracias a Dios, es en nuestro mundo, en Occidente, difícil ya de encontrar. Yo recuerdo que cerca de Alicante, en Fontilles, hay un sanatorio que se especializó en esta problemática, donde se llevaban allí a los enfermos porque el aire era más puro y de esa manera podían recibir mejores cuidados. Todavía sigue existiendo, pero yo creo que ya tiene muy pocas personas que padezcan esta enfermedad. Sin embargo, en tiempos de Cristo era algo muy habitual, o bastante habitual, por lo que narran los evangelios. La lepra tenía un doble problema. Por una parte, te ocasionaba el que la carne se fuera pudriendo y por lo tanto perdieras miembros. Pero es que además, al ser una enfermedad contagiosa por contacto, también te alejaba de la sociedad. No solo te afectaba personalmente, sino también comunitariamente. Y por eso es habitual escuchar cómo en los evangelios aparecen grupos de leprosos. Vivían en pequeños guetos. Cuando alguna persona se acercaba a ellos porque se cruzaba por el camino, ellos tenían que tocar una campana y decir: impuro, impuro. No porque la sociedad les rechazara, sino para evitar el contacto con personas sanas y por tanto el contagio con el resto al resto de la comunidad. Y por esa razón la lepra tenía un doble componente negativo. Por un lado, el mal personal, por otro lado también la exclusión de la vida comunitaria. Y como hemos sido creados para ser seres sociales que vivimos en comunidad, vivir aislados era también un dolor que sufría la persona. Jesús, con su poder y con su gracia, limpia, por una parte, el pecado personal, ese pecado que cometemos cada uno de nosotros, esa lepra personal, espiritual y moral que realizamos nosotros cuando hacemos el mal y no hacemos todo el bien que está en nuestra mano. Pero además, al limpiarnos ese pecado personal, el Señor nos reinserta a la vida comunitaria. El pecado nos esclaviza, el pecado impide que podamos tener unas relaciones libres basadas en el amor y en la justicia con el resto de personas. Y gracias a Cristo, que por nosotros murió en la cruz, somos integrados nuevamente en esa relación con la familia de Dios. Nunca el pecado nos quita lo que somos hijos de Dios, pero sí el pecado nos esclaviza y por lo tanto impide que nos podamos realizar, que nos podamos relacionar con equilibrio con los demás. Ahora bien, el Evangelio de hoy no solo nos habla de lo que ocasiona la lepra, sino también nos habla de cómo, a pesar de ser curados, hay un pecado que no se puede perdonar si tú no caes en la cuenta de que lo tienes. Es el pecado de la ingratitud. Es el peor pecado, porque la ingratitud nos hace no darnos cuenta de los dones y talentos que tenemos, del amor que Dios nos tiene. En la parábola del hijo pródigo, el hijo regresa no porque esté arrepentido. ¿Por qué regresa? Porque no tiene que comer. Regresa por pura necesidad, no por amor a su Padre Dios, que sufre porque el hijo se ha marchado y está viviendo perdidamente, está siendo un esclavo
y por lo tanto le falta lo más importante en la vida, que es el amor. El hijo regresa por pura necesidad, porque como no tiene que comer, se pregunta cuántos en la casa de mi padre tendrán que comer, y en cambio yo aquí tengo deseos de alimentarme de las algarrobas que comen los cerdos. No piensa en el padre. Cuando nosotros no caemos, no nos damos cuenta de las consecuencias que tienen nuestros actos, del sufrimiento que le generamos a nuestro Padre Dios, hasta que no caemos en la cuenta de eso, no se produce la verdadera conversión en nuestra vida. Es verdad que hay un proceso por el que el Señor va iluminando tu conciencia. Primero te das cuenta de que lo que has hecho está mal. ¿Por qué está mal? Porque te hace daño. Has bebido en exceso, has tenido a lo mejor problemas porque al conducir bebido la Guardia Civil te ha puesto una sanción y te han quitado el carnet, o estás malgastando el dinero y como estás malgastando el dinero no llegas a fin de mes. Te das cuenta de las consecuencias negativas que el pecado tiene para ti. Pero llega un momento en el que, con la ayuda de la gracia de Dios, no solo te fijas en ti, sino que te das cuenta del daño que haces a Dios. Esto es lo que ocurre con la parábola que hemos escuchado hoy. Fueron curados 10, solo volvió uno. Ese volvió y la gratitud le salvó. Nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. La gratitud es el culmen de la conversión, porque cuando uno reconoce su pecado y también se da cuenta del daño que hace a su Padre Dios, entonces está recorriendo el camino de la santidad y está llegando a la meta. Hasta que no seamos conscientes del dolor que le generamos a nuestro Padre Dios por nuestros pecados, no estaremos ascendiendo o llegando a la meta, que es la santidad. Hay un soneto anónimo, aquí al menos yo lo estudié como soneto anónimo, del siglo de oro español, que dice: no me mueve mi Dios para quererme, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Muéveme el ver tu cuerpo escarnecido. Es decir, para un cristiano tendríamos que evitar hacer el mal y luchar por hacer todo el bien que esté en nuestra mano para no causarle daño a nuestro Padre Dios. La motivación no es que yo no sufra, esa es parte de todo el discurso, es parte de la ecuación, pero no debe ser la causa principal por la que yo evite hacer el mal. Yo tengo que evitar hacer el mal para no hacer daño a mi Padre Dios. Aunque no hubiera cielo, yo te amara, aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Por eso preguntémonos, ¿cómo andamos de gratitud? No solo con los demás, sino con nuestro Padre Dios. Me confieso no porque mi alma esté llena de pecado y ya no aguante más tanta podredumbre, sino porque me duele haber faltado al amor a Dios. Vengo a la iglesia para encontrarme con Dios, aunque no me apetezca, porque a lo mejor estoy cansado y he tenido un día muy largo de trabajo, o me encuentro un poco griposo o con malestar, pero Jesús me espera. ¿Vengo por Él o venimos por nosotros? Los 9 leprosos no volvieron. ¿Por qué no volvieron? Fueron conscientes de que estaban curados. Les faltaba agradecimiento. Ellos actuaban y el centro de su vida eran ellos, mientras que el samaritano, que también fue curado, amaba a Dios y su corazón estaba lleno de agradecimiento, de gratitud. Es el culmen de la conversión, no hacer las cosas solo por nosotros, sino hacer las cosas ante todo por Él. Concluye el Evangelio diciendo: ¿solo ha vuelto este extranjero para dar gloria a Dios? En eso consiste la conversión, en dar gloria a Dios. Y todo lo tenemos que hacer, no por nuestra satisfacción espiritual, que la tenemos, que cuando hacemos el bien nos sentimos mejor que cuando hacemos el mal, que cuando eres libre eres más feliz que cuando vives esclavizado. Tendríamos que hacer las cosas para mayor gloria de Dios, para alabanza del Señor, es decir, por amor a Dios, que es mi Padre
y se merece el primer lugar en mi vida. Pues que el Señor nos ayude a convertirnos a su gracia, a su amor, para que nazca en nuestro corazón la gratitud. La gratitud nos salva, no solo nos reintegra a la comunidad, sino que además nos ayuda a darnos cuenta de los derechos de Dios. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren en el cuerpo o en el alma y no tienen fe, y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos por las víctimas de las riadas que tuvieron lugar tanto en Valencia como en Albacete, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y el Señor siga Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que alcancemos con piadoso afecto lo que actualizamos ahora sacramentalmente de la pasión de tu Hijo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz el universo, y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad,
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hija Marcela y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con este don sagrado, te damos gracias, Señor, invocando tu misericordia, para que mediante la acción de tu Espíritu permanezca la gracia de la verdad en quienes penetró la fuerza del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.